Es un fantasma en la máquina, sargento. Esa es la única explicación que tengo. El jefe Bautista se pellizcó el puente de la nariz, las luces fluorescentes de la oficina de la perrera hacían que su agotamiento pareciera crudo y gris. Un fantasma de 40 kilos, cubierto de pelo, que come $100 de pienso alto en proteínas a la semana. El sargento Peterson se mantuvo tranquilo, con la mirada fija en el monitor de seguridad. En la pantalla, un magnífico pastor belga malinois llamado Kaiser caminaba de un lado a otro en su corral, una sombra fluida de músculo y energía contenida. El perro no estaba frenético. Estaba esperando. Eso era lo que más molestaba a Peterson. No era agitación sin sentido. Era un estado de expectativa perpetua e insatisfecha. Sacó la máxima nota en todas las pruebas de la academia, jefe. Puntuaciones máximas en rastreo, control de la agresividad, obediencia. En teoría, es un prodigio. En teoría, Bautista se burló, señalando la pantalla con un gesto desdeñoso de la muñeca. En el campo, es una estatua. El agente Finch da una orden. El perro lo ignora. El sargento Cole da la misma orden, mismo resultado. Hemos tenido 3 adiestradores diferentes que lo han intentado. Es como si habláramos un idioma que ha decidido olvidar. El departamento gastó una fortuna en este animal, Peterson. Se suponía que iba a ser nuestra estrella. En cambio, es una pesadilla de relaciones públicas a punto de ocurrir. El jefe suspiró, hundiéndose en su desgastada silla de oficina. La demostración ante el Consejo Municipal es en 2 días. Finch está convencido de que puede lograr un avance. Creo que Finch es un optimista con complejo de héroe. Si ese perro nos avergüenza delante del alcalde, bueno, digamos que la unidad canina se convertirá en el único perro, y será una mascota muy cara para algún granjero afortunado del norte del estado. Peterson no respondió. Sabía que la verdad era más compleja. Ya había visto perros como Kaiser. Animales criados y entrenados al límite, con la mente programada para un tipo de trabajo específico, un compañero específico. Esto no era terquedad. Era lealtad. Una lealtad que, de alguna manera, se había extraviado, cuyo objetivo se había perdido en algún punto entre el pasado y el presente del perro. Sus ojos se desviaron del monitor a la ventana que daba al pequeño jardín, meticulosamente cuidado, detrás de la estación. Una anciana estaba allí, de rodillas, deshiervando pacientemente un macizo de rosales. Elena. Era voluntaria unos días a la semana, una presencia silenciosa que hablaba poco pero trabajaba con una gracia serena y concentrada. Nadie sabía mucho de ella, solo que se había mudado al pueblo hacía unos años y parecía encontrar paz en la tierra. Peterson la observó un momento. Notó, no por primera vez, su forma de moverse. A pesar de su edad y una leve cojera, casi imperceptible, cada movimiento era económico. Sin desperdiciar energía. Cuando se puso de pie, su espalda estaba inusualmente recta, los hombros rectos. Era una postura que reconoció. Era la postura de un soldado. El oficial Finch estaba convencido de que hoy era el día. Tenía la arrogancia de un hombre que creía que la confianza era una herramienta, como una porra o un arma. Si tan solo proyectaba suficiente autoridad, el perro tendría que ceder. Kaiser, junto. Ladró, su voz aguda y fuerte resonó en el patio de entrenamiento. El malinois, atado con una correa larga, lo ignoró por completo. Tenía la cabeza erguida, las orejas temblando, escudriñando la cerca perimetral como si escuchara un sonido que solo él podía oír. El rostro de Finch se tensó, un rubor rosado le subió por el cuello. Tiró de la correa. Dije, junto. El perro se preparó contra el tirón, sus poderosas patas plantadas, pero ni siquiera miró al joven oficial. Simplemente esperó. Desde el borde del patio, cerca del jardín que cuidaba, Elena observaba. Había interrumpido su trabajo, con las manos enguantadas apoyadas en las rodillas. Su rostro era una máscara de plácida neutralidad, pero sus ojos, profundos y sorprendentemente claros, no se le escapaba nada.
Vio la tensión en los hombros de Finch, el movimiento frustrado y brusco que hacía al tirar de la correa, la postura inestable y desafiante de sus pies. Vio la respuesta del perro, no desafío, sino una profunda y absoluta desconexión. Era como si el agente fuera un fantasma para el perro, su voz un simple ruido en el viento. El jefe Bautista estaba de pie junto al sargento Peterson en las gradas, con los brazos cruzados, su expresión endureciéndose con cada orden fallida. Esto es una pérdida de tiempo. Está destrozado. Peterson negó levemente con la cabeza. No está destrozado, señor. Está esperando órdenes, solo que no de nosotros. Bautista lo miró fijamente. ¿Qué se supone que significa eso? Es un perro policía. Nosotros somos la policía. No es complicado. Claro, Peterson sabía que sí. Lo había visto en el servicio militar. Había visto adiestradores que podían controlar a un perro con un simple parpadeo, y otros que podían gritar hasta quedarse afónicos sin ningún resultado. No se trataba de volumen ni de dominio. Se trataba de una conexión forjada en un crisol que la mayoría de la gente no podía imaginar. Volvió a mirar a Elena. Ella seguía observando, completamente inmóvil, con una postura tan rígida y atenta como la del perro. Había una historia en ello. Estaba seguro. Una historia escrita en la disciplina que se reflejaba en su mandíbula y en la silenciosa tristeza de sus ojos mientras veía cómo hombres que no comprendían el lenguaje que realmente hablaba le fallaban a ese magnífico animal. Llegó el día de la demostración con un cielo del color de un casco de acero. El alcalde estaba allí, junto con 2 concejales y un equipo de noticias local. El ambiente estaba cargado de expectación. El jefe Bautista había estado preparándose para esto durante semanas. Su nuevo programa canino de última generación era su orgullo, y Kaiser estaba destinado a ser la joya de la corona. Le había dado a Finch una última oportunidad. Solo lo básico, Finch, había murmurado antes de salir. Siéntate, quédate quieto, encuentra el dispositivo de entrenamiento. No te compliques, solo dales un buen espectáculo. Empezó mal y empeoró rápidamente. Kaiser trotó sobre el impecable césped artificial del campo de demostración, con la cabeza bien alta, ignorando por completo a Finch. La voz del joven oficial, amplificada por un pequeño micrófono sujeto a su chaleco, se quebró por los nervios. Kaiser, siéntate. El perro siguió caminando de un lado a otro, sus ojos ámbar escudriñando a la pequeña multitud, la valla de alambre, el cielo. No era agresivo. No tenía miedo. Simplemente estaba ausente, concentrado en una misión que nadie más le había encomendado. Un murmullo bajo recorrió a los invitados. La sonrisa del alcalde se convirtió en una delgada línea de cortesía. El rostro de Finch estaba rojo como un tomate. Lo intentó de nuevo, con la voz más alta, teñida de desesperación. Kaiser, abajo. Tiró de la correa con un tirón brusco y furioso. El perro finalmente reaccionó. Se detuvo, se giró y dejó escapar un único ladrido agudo, no dirigido a Finch, sino al espacio abierto a su lado. Era un ladrido de frustración, de confusión. Resonó en el silencio avergonzado del lugar. La cámara de noticias hizo zoom en la escena del fracaso, el adiestrador furioso y el perro desobediente. Bautista sintió un escalofrío de pavor en el estómago. Era el momento. La humillación pública que tanto temía. Sácalo de aquí, Finch, dijo por la radio, con voz baja y derrotada. Ahora. Finch, con el rostro cubierto de vergüenza, empezó a tirar de la correa, intentando arrastrar al animal de 40 kilos fuera del campo. Kaiser se resistió, clavando las patas en el césped, su cuerpo rígido como un monumento a algún principio desconocido. Fue un desastre. Entonces, un movimiento silencioso desde la distancia llamó la atención de Peterson. Era Elena. Había dejado su paleta de jardinería y caminaba, no con paso ligero, sino con una calma inquebrantable, hacia el campo. Señora, por favor, quédese atrás, dijo un oficial subalterno, extendiendo una mano para detenerla. Esta es una zona restringida. Elena ni siquiera lo miró.
Su mirada estaba fija en Kaiser, y pasó junto al brazo del joven oficial como si fuera una caña en un arroyo. Ya no cojeaba. Su paso era mesurado, equilibrado, cada pisada firme y segura. Pisó el césped artificial y el mundo pareció encogerse hasta quedar reducido al espacio entre la anciana y el perro angustiado. El jefe Bautista se adelantó. Señora, por su propia seguridad, debe abandonar el campo inmediatamente. Su voz era fuerte y autoritaria, la de un hombre que intentaba recuperar el control de una situación que se había convertido en un caos. Elena no le prestó atención. Se detuvo a unos 3 metros de Kaiser, quien seguía enfrascado en una lucha de voluntades con el humillado oficial Finch. No se agachó ni le ofreció ayuda. Simplemente se quedó allí, erguida como una tabla, y esperó. El perro, como si presintiera un cambio en el ambiente, dejó de tirar. Giró la cabeza y, por primera vez ese día, su energía frenética se concentró. Sus ojos se clavaron en los de ella. Un leve gemido escapó de su garganta. Finch, desconcertado, aflojó el fuerte agarre de la correa. Todo el campo quedó en silencio. La cámara de noticias, presintiendo un nuevo e inesperado drama, pasó del jefe a enfocar a la anciana y al perro. En ese instante congelado, Elena dio un pequeño paso adelante. No gritó. No dio órdenes. Su voz era apenas un susurro, un sonido tan bajo que parecía imposible que pudiera oírse. Sin embargo, atravesó la tensión como la hoja de un cirujano. Alfa. Fue solo una palabra, pero impactó con la fuerza de un golpe físico. Todo el cuerpo de Kaiser cambió. La tensión se desvaneció. La resistencia se disolvió. Se sentó al instante en una posición perfecta, su cola golpeando suavemente el suelo. Sus ojos, ahora claros y brillantes, estaban fijos en el rostro de Elena con una expresión de profundo alivio y reconocimiento. Era desgarrador. Volvió a gemir, un sonido suave e inquisitivo. Había encontrado lo que estaba esperando. La multitud, el alcalde, los cuidadores, todos quedaron sumidos en un silencio absoluto. El oficial Finch se quedó boquiabierto, con la correa colgando flácidamente en su mano. El jefe Bautista parecía haber presenciado una resurrección. El rostro de Elena permanecía sereno, pero sus ojos ahora estaban llenos de una profunda y dolorosa ternura. Dio un paso más hacia ella. Su voz seguía siendo baja, pero poseía una autoridad inconfundible y ancestral. Centuri, dijo. Al instante, Kaiser se levantó y comenzó una patrulla lenta y deliberada del perímetro del campo, girando la cabeza constantemente, con movimientos económicos y precisos. No era el escaneo frenético de antes. Era un barrido metódico y entrenado. Ignoró a la multitud, a las cámaras, a todo excepto al límite invisible que ella le había marcado. Peterson sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas no eran órdenes policiales. Rastrea, dijo Elena, con la voz un poco más firme. Hizo un gesto sutil con la mano hacia un pequeño cono naranja al que Finch llevaba 10 minutos intentando que el perro se acercara. Kaiser interrumpió inmediatamente su patrulla, bajó el hocico al suelo y comenzó una búsqueda perfecta en cuadrícula, moviéndose de un lado a otro del terreno con la intensidad de un perro detector de bombas en una zona de guerra. Localizó el dispositivo de entrenamiento, una pequeña bolsa de aceite de abedul, en cuestión de segundos, indicándolo con un suave movimiento de sentarse, con el hocico apuntando directamente hacia él. No miró a Elena en busca de una recompensa. Simplemente esperó su siguiente orden. Seguro, dijo ella en voz baja. Kaiser se puso de pie, regresó junto a ella y se sentó a su izquierda, apoyando su cuerpo contra su pierna, con la mirada fija de nuevo en su rostro. Estaba en casa. Todo había durado menos de un minuto. En ese minuto, Elena había demostrado un nivel de control y una complicidad con el animal que toda la unidad canina no había logrado en 6 meses. No había alzado la voz, no había usado la fuerza, no le había ofrecido ni una sola golosina. Simplemente había hablado su idioma. La cámara de noticias seguía grabando, capturando el momento crudo e increíble. El alcalde miraba fijamente, sin palabras. El agente Finch miró sus manos, luego al perro,
después a la anciana, con su arrogancia juvenil completamente destrozada. Parecía un niño que acababa de presenciar magia de verdad por primera vez y se daba cuenta de que todos sus trucos eran solo ilusiones. Esa misma tarde, la comisaría bullía de actividad. El video ya se había vuelto viral en internet, con el titular, Misteriosa encantadora de perros toma a un perro policía incontrolable. El jefe Bautista estaba sentado en su despacho, viendo de nuevo las imágenes en su ordenador, con una expresión de asombro y profunda confusión. ¿Quién es ella, Peterson?, preguntó finalmente, dirigiéndose al sargento que estaba junto a la puerta. ¿Dónde aprende a hacer eso una anciana que cuida nuestro rosal? Peterson respiró hondo. Había pasado la última hora al teléfono pidiéndole un favor a una amiga del Departamento de Defensa. Se llama Elena Torres, comenzó con voz baja y respetuosa. Y no cuida nuestro jardín porque le gusten las rosas, jefe. Lo hace para estar cerca de él. Señaló con la cabeza hacia las perreras. Kaiser no es su nombre. Es su indicativo. Su nombre real es Ari, y no se formó en una academia de policía. Deslizó una hoja de papel que había impreso desde un correo electrónico seguro sobre el escritorio del jefe. Era un expediente de servicio con mucha información censurada. Nació y se crió en un programa SOCOM de alto secreto. Estos perros no son solo para olfatear drogas. Son recursos tácticos multipropósito. Sirven con Rangers, con SEALS, con unidades de las que nunca has oído hablar. Bautista miró fijamente el papel. La mayor parte estaba tachada. ¿Y Elena? La expresión de Peterson era sombría. La sargento mayor Elena Torres era su adiestradora. Su única adiestradora, desde que era un cachorro. Eran una unidad. Alfa no es una orden, jefe. Es una designación. En esas unidades, el perro se imprime en un adiestrador para toda la vida. Esa persona es su alfa, su ancla, su mundo entero. Todas las demás voces son solo ruido. Señaló una sola línea sin censurar en la página. 2 misiones en Afganistán, una en Siria. Las cosas que ese perro y esa mujer han hecho juntos, ni siquiera podemos imaginarlas. El jefe levantó la vista, pálido. Dios mío, ¿qué pasó? Un artefacto explosivo improvisado, dijo Peterson en voz baja. En su última misión, no fue un impacto directo, pero la explosión la lanzó contra una pared, le destrozó la cadera y le causó una lesión cerebral traumática leve. La cojera es real. La retiraron por motivos médicos, condecorada por su valor, condecorada con el corazón púrpura, todo. Pero estaba destrozada, así que la retiraron. ¿Y el perro?, preguntó Bautista, con la voz quebrada por un horror creciente. ¿Por qué demonios lo separaron? El rostro de Peterson se endureció. Porque para el ejército, el sargento mayor Torres estaba retirado, pero Ari seguía siendo un activo valioso. Demasiado capacitado, demasiado caro como para dejarlo fuera de servicio. Así que lo transfirieron a través del programa 1033, que proporciona equipo militar excedente a agencias policiales civiles. Le cambiaron el nombre, censuraron su expediente para ocultar el carácter clasificado de su entrenamiento y nos lo enviaron. Nos dijeron que era un prospecto policial excepcional. Bautista se echó hacia atrás, palideciendo. Ahora todo tenía sentido. El perro no estaba desobedeciendo. Estaba siendo leal. No estaba ignorando las órdenes. Estaba esperando la única orden que importaba, la única voz en el universo a la que había sido entrenado para obedecer. Durante 6 meses, el perro no había estado dando vueltas en su caseta. Había estado de guardia, esperando el regreso de su oficial al mando. La realidad golpeó al jefe con la fuerza de un puñetazo. Recordó cómo Finch había tirado de la correa, como él mismo había dicho que el animal estaba roto y era una carga. Sintió una vergüenza profunda y repugnante. Miró por la ventana hacia el jardín. Elena estaba allí de nuevo, guardando sus herramientas en silencio, habiendo terminado su trabajo del día. No era solo una voluntaria. Era una soldado que velaba por su compañero, haciendo lo único que podía para permanecer cerca de él,
soportando la separación en silencio con una dignidad que él no podía comprender. A la mañana siguiente, el jefe Bautista encontró a Elena junto a las perreras. Estaba de pie justo al lado del recinto de Kaiser, con la mano apoyada en la cerca de alambre. El perro estaba al otro lado, con la cabeza suavemente pegada a su mano y los ojos cerrados. Fue un momento de conexión tan profunda y silenciosa que el jefe se sintió como un intruso. Se aclaró la garganta suavemente. Sargento Mayor Torres. Elena no se giró, pero enderezó la espalda. Fue un movimiento sutil, casi reflejo. Ahora soy solo Elena, jefe, dijo con voz tranquila. Bautista se acercó, con el sombrero en la mano. Se sentía torpe, fuera de lugar. Yo vi el expediente, comenzó, buscando las palabras. El sargento Peterson lo explicó. No tenía ni idea. Finalmente, ella se giró para mirarlo. Sus ojos no reflejaban ira ni acusación. Simplemente estaban cansados, llenos de una tristeza que parecía tan antigua como las montañas. No es una pieza de equipo, jefe. Es un soldado. Merece ser tratado como tal. Lo sé, dijo Bautista, con la voz cargada de sinceridad. Ahora lo sé, y lamento profundamente nuestra ignorancia, nuestra arrogancia. Miró de ella al magnífico animal, que ahora lo observaba con ojos inteligentes y analizadores. Oficial Finch, es un buen chico, pero es inexperto. Cree que el manejo se trata de dominación. Ayer nos demostró a todos que se trata de confianza. Respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Vine aquí para pedirle ayuda. No solo por Kaiser, sino por Ari, pero por todos nosotros. Tenemos mucho que aprender. Y usted habla el idioma. Elena lo miró fijamente durante un largo instante, su mirada parecía sopesar y medir su intención. Volvió a mirar al perro, a su compañero, y un destello de algo nuevo cruzó su rostro, no solo tristeza, sino propósito. El chico, Finch, dijo. ¿Te hace caso? Ahora sí, prometió Bautista. Te lo garantizo. Una pequeña y triste sonrisa asomó a los labios de Elena por primera vez. Muy bien, jefe, dijo en voz baja, con las manos aún apoyadas en la cerca, un puente entre dos mundos. Pongámonos manos a la obra. Una nueva rutina comenzó en la unidad canina. No empezó en el campo de entrenamiento, sino en la perrera. Elena simplemente hacía que Finch se sentara fuera del recinto de Ari durante 1 hora cada mañana. Sin órdenes, sin premios, sin hablar, solo estar presente. El primer paso no es dar órdenes, le dijo con voz suave pero firme. Es ganarse su confianza. Necesitas saber que eres parte de su manada, no solo una extraña que grita órdenes. Finch, humilde y ansioso, hizo lo que le dijeron. Al principio, fue incómodo, pero poco a poco empezó a comprender. Vio cómo las orejas de Ari seguían los movimientos de Elena, incluso cuando ella estaba a 100 metros de distancia. Vio el suave y alegre ronroneo en el pecho de la perra cuando le hablaba con ese tono bajo y delicado que solo le dedicaba a él. Empezó a entender que la correa no era un instrumento de control, sino una vía de comunicación. Las lecciones de Elena eran poco convencionales. Le enseñó a Finch a interpretar la postura del perro, el sutil cambio de peso, el movimiento de una oreja. Lo hizo correr en pistas de obstáculos, no para poner a prueba al perro, sino para poner a prueba su vínculo, obligándolos a depender de señales no verbales. Eliminó la fanfarronería y el ruido y los reemplazó con paciencia y observación. Estaba reconstruyendo no solo a un adiestrador, sino a un hombre. Una tarde, semanas después, Elena se apartó y observó cómo Finch guiaba a Ari a través de un complejo ejercicio de rastreo de olores. Ya no usaba las órdenes fuertes y tajantes de antes. Una palabra suave, busca, y un sutil gesto con la mano bastaban. El perro se movía con fluidez y gracia, con una concentración absoluta. Se movían juntos, como una sola entidad coordinada. Encontraron el objetivo, y Ari se sentó, mirando a Finch con ojos brillantes y expectantes. Finch se arrodilló y no le ofreció una golosina. Simplemente acarició la cabeza del perro, murmurando,
buen chico. Bien, seguro. Peterson estaba junto a Elena, observando la escena. Le devolviste la vida a ese perro, ¿sabes?, dijo en voz baja. Elena negó con la cabeza, con la mirada dulce. Él me devolvió la mía, susurró. Me recordó que mi misión no ha terminado. Miró a Finch, que ahora se alejaba del campo con Ari trotando alegremente a su lado, sin necesidad de correa. Se había construido un puente. Un soldado había encontrado un nuevo propósito. Y en la serena dignidad de la anciana, todo el departamento había aprendido el verdadero significado del servicio, el sacrificio y el vínculo inquebrantable forjado en el silencioso lenguaje de la lealtad.